a través de esa palabra. Y vamos a continuar hablando sobre la amargura, pero hoy no vamos a hablar de la amargura, sino hoy vamos a hablar del perdón. Vamos a profundizar la solución a la amargura, la solución a la desilusión, la solución a lo que puede terminar de quitar aquella raíz de amargura que quizás a veces brota hacia afuera y terminamos haciéndonos daño y daños a los que amamos. ¿Se acuerda la palabra contamina a otros? ¿Ve? El perdón es lo que puede liberarte de la amargura. El perdón. Y hoy vamos a hablar del perdón. La semana pasada lo pasamos, pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Acompáñame en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Bien, dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hablando de la lengua. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos, ¿cuántas? ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Viste? Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, entero, maduro. De manera que vos y yo ofendemos. ¿Sí? Yo también. ¿Vos? No, yo no ofendo nunca. ¿Viste? Está siempre la persona, yo no peco. Jamás mentí, ¿viste? Enojarme yo si soy una sedita. Todos de alguna manera ofendemos porque hablamos y al hablar y al hablar y al hablar, y depende cómo están las emociones, terminás sin darte cuenta ofendiendo de alguna manera a otra persona. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿viste? Y esta persona, a veces, si llega a controlar la lengua, entonces quizá va a poder dominar todo el cuerpo. Habla de la madurez, habla de reconocer que a veces nosotros tenemos la costumbre, al hablar y al hablar, aún en los chistes, en las burlas, ofender personas. Y la semana pasada hablábamos de las ofensas, de los daños que causaban a veces y creaban amarguras de distintas formas en los corazones. ¿Sí o no? Entonces vamos a empezar pensando por esto. A la verdad que muchas veces ofendemos. Yo he ofendido muchas veces, hasta en un comentario a alguien sin darme cuenta. Pero cuando entiendo y alguien me dice eso estuvo mal, entonces tengo que retroceder para evitar que esa persona gane en su corazón amargura hacia mí, enojo hacia mí, resentimiento hacia mí. Mi responsabilidad es revertir esa situación aún sin saber hacer. Ahora, todos ofendemos de alguna manera. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. ¿Me siguen ahí? Una vez más, a ver. Perdonar significa, ¿sí?, disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar, ¿sí? Dejar pasar. Disculpar la falta que me hayan hecho. No es que no me importa, sino que voy a dejar pasar. Ahora lo vamos a explicar más profundamente. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Ahora, Jesús usó esta comparación a enseñar a sus discípulos cuando le decían, Señor, enséñanos a orar. Vos fíjate que ahí en Lucas capítulo 11, versículo 4... Lucas capítulo 11, versículo 4, en la enseñanza de cómo debía ser la oración, Jesús va a decir en esa oración, así deben orar: perdona nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todos los que nos deben. ¿Viste? Aquel que acumuló cuenta de sección en tu corazón. Debemos perdonar, así como Dios nos perdonó. Yo debo orar, dice Jesús, pidiendo a Dios perdón por mis pecados. Y cuando me pongo a orar, varios que son muchos, contra Dios y contra personas muchas veces. Ahora dice,
Así como tú clamas perdón hacia Él, debes perdonar a aquellos que te deben. Pasar la cuenta, dejar pasar la deuda de aquel que te ha ofendido. Ahora, de igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. ¿Sí? En esta parábola, que lo vamos a estudiar un poquito más salvo, va a hablar de 3 personajes. Una persona, un esclavo que pide a su amo que le perdone una deuda, el amo es movido a misericordia y le perdona la deuda y lo deja en libertad. Vuelve a ver a su esclavo de él, tenía alguien bajo él, y cuando le pide que también tenga misericordia de él, no le... que fue perdonado le dice, lo manda a la cárcel, le quita todo lo que tiene hasta que pague la última deuda. O sea, no fue justo, no dio el perdón que él debía dar, que él mismo recibió. ¿Viste? A él le dejaron pasar la deuda, pero él no dejó pasar la deuda a aquella persona que tenía a su cargo, sino que la condenó. ¿Ves? Es dejar pasar, es perdonar como Dios nos ha perdonado. Es tener la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Ahora vamos a leer más adelante este capítulo entero, pero es una mención. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento. Y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos haya hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta el daño. Lo voy a releer una vez más. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta el daño. Acompáñame ahí a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Y fíjate lo que dice en el versículo 4. Versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, versículo 5. No busca lo suyo propio, no se irrita, y escucha, no guarda, ¿qué cosa? Rencor. ¿Tenés tu Biblia? Quiero que lo leas conmigo porque Dios te tiene que hablar. Dice, aparte de que el amor dice, el amor no guarda, ¿qué cosa? Rencor. Deja pasar. El verdadero amor es capaz de perdonar. El Hijo de Dios es dotado por Dios para perdonar, no para acumular odio, rencor, resentimiento. No guarda rencor. Y a veces tenemos rencor hacia alguien. Alguien que nos dañó, que nos lastimó, que nos hirió. En vez de animarnos a creer lo que Dios puso en nosotros, de poder perdonar, nos ahogamos, nos asfixiamos, nos sofocamos, por creer que si le perdonamos le hacemos un bien a aquel que nos ofendió. Cuando perdonamos no es que le hacemos un bien al que nos lastimó, nosotros nos lo libramos de morirnos o de envenenarnos por la amargura. El perdón es para liberar mi corazón, para volver a ser feliz, para volver a creer en el amor o en cualquier cosa. El perdón puede restaurar cualquier cosa que se haya roto. Dice, el verdadero amor no guarda rencor. Cuando aprendemos a perdonar de corazón, quitamos la cadena del odio, quitamos los grilletes de la venganza, nos quitamos las ataduras del rencor, somos verdaderamente libres y podemos continuar nuestras vidas sin ningún peso que nos impida seguir perdonando. Qué tremendo es cuando yo entiendo lo que es el perdón. Cuando yo soy liberado del odio, de los grilletes de la amargura, del rencor, del resentimiento, puedo volver a ser libre, libre. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos libertad aún de nuestro propio rencor. Vamos a mirar ahora 4 cosas que implican el perdón. 4 cosas que vamos a llevarnos en esta noche
y vamos a evaluar si nosotros estamos perdonando sinceramente o es un perdón de palabra, o es un perdón solo para pasar el momento o no perder algo, o es un perdón que sana, restaura y devuelve lo que el daño te robó. Vos fíjate la primera cosa que implica esto. Si me acompañás a Efesios 4:32, Efesios 4:32, dice así, mirá. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como, y esta es la palabra, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La primera cosa que implica el verdadero perdón es que perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. ¿Ves? Perdonar es recordar cuánto yo he sido perdonado. ¿Viste? De la forma que Dios me ha perdonado. Y vaya que me ha perdonado tan grande pecado en mi vida. Solo con el hecho de poder venir a la cruz y ser salvo. O los pecados que voy cometiendo día a día. O la vida a veces oculta que llevo creyendo que puedo engañar a Dios y no lo puedo engañar. O esa amargura que está clavada, como hablábamos la semana pasada, una raíz que creció de tal manera en tu corazón que no la podés sacar con tu propia fuerza. Solo Dios puede sacar el tallo que está clavado ahí para liberarte del resentimiento, de la amargura, del odio. ¿Ves? Pero si yo no recuerdo cómo he sido perdonado, ¿cómo voy a perdonar cuando a mí me hieren? Es difícil perdonar algunas cosas, pero el perdón es para liberarte y para que vuelvas a ser feliz, para que vuelvas a creer y para que no te destruyas en el dolor. Dijimos, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. A veces somos faltos de memoria, ¿no? Nosotros vamos en esta tarde a la cruz y decimos, bueno, Señor, te ruego que me perdones estos actos viles que hice en estos días. El trato que tuve con mi esposa, el destrato que tuve con mis hijos. Y de pronto, tu hijo comete algo que está mal y que se equivocó. Y lo primero que haces es, cállate y anda para el rincón. Ahí nomás saltamos una palabrota y un grito. Y no le hablamos con el mismo amor que Dios nos recibió cuando nosotros fuimos a buscar perdón. Inmediatamente nos olvidamos cómo el Señor nos perdonó a nosotros cuando nos enfocamos en Él y clamamos a Él. Y vamos a mirar para poder entender bien esto, en Mateo capítulo 18, verso 21, cómo Dios va a ilustrar esto, este versículo que leemos acá. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Mirá lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora le va a hablar una parábola para que Pedrito pueda entender un poquito más esto, ¿viste? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice Jesús, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y escucha esto, versículo 33.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oh, ahí está la enseñanza. ¿No debías tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así, dice Jesús, escuchá y prestá atención. Y esto es una de las lecciones que a mí me enseña que en la vida perdonar es liberarme, perdonar es sanar, perdonar es volver a vivir. Mirá lo que dice, si no, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así va a ser el Señor. ¿Viste? No es gratis no perdonar. En algún momento vamos a tener que acudir a Dios y rendir cuentas. ¿Viste? Dios te perdona todo lo mal que hiciste hoy. Viene tu esposa y la tratás mal y en vez de pedirle perdón, esperás que ella te pida perdón. Entonces, ¿qué estás? Estás con un poquito de soberbia, machismo actuando ahí. Lo mismo pasa con tus hijos. ¿Cómo como padre, si yo recibo tanta misericordia y cada vez que voy a la cruz no me grita, no me maltrata, me trae con lazos de amor, me limpia, me reviste de nuevo? ¿Cómo yo no voy a perdonar así a las personas? ¿Viste? Perdonar es recordar cómo he sido perdonado. ¿Por qué debemos recordar? Porque a veces nos agarra amnesia. A veces nos olvidamos o creernos olvidarnos. Y qué tremendo es cuando un hijo de Dios se convierte en una persona que solo demanda pero no puede condonar perdón. Y el gran desafío es que nosotros donemos el perdón. La segunda cosa, Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué hago si la persona que me hizo mal, qué hago con esa persona, Miguel? Me dañó de tal manera. Quiero matarla. Quiero quitarle la vida. Yo una vez pensé en quitar la vida a mi padre por el dolor que me ha causado. Hasta tuve por hacerlo, si no fuera por un hermano que tengo que fue el que me frenó y me dijo, no, Miguel, cuando tenía 18, 17 años y andaba en mi vida en un desastre, hoy estaría pagando algo terrible y viviría con una culpa tremenda y no estaría parado acá en este lugar. Mirá lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pregunta, ¿quién va a vengarme? ¿Quién va a vengarte? ¿Quién? El Señor. Mía es la venganza. Yo voy a pararme entre vos y voy a entablar un juicio. Y no creas que no voy a hacer responsable el que es responsable. Nosotros tenemos que ser íntegros y transparentes ante cualquier situación que estemos. No podemos creer que en la vida siempre tenemos la razón. Porque quizás yo sea el que está mal y mi hermano sea el que realmente yo he ofendido y estoy clamando que me perdone. Y quizás yo estoy buscando la justicia y dice, déjame que yo voy a juzgar. Y si en el juicio te sentás delante de Dios y el culpable eres tú y no Él, ¿qué haces? Cuando en la vida creías que el otro era el culpable. Él dice, déjame a mí, yo me voy a encargar. Y qué terrible, dice la Escritura, es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso nosotros debemos donar, el perdón. Porque el perdón es por lo que Cristo nos hizo a nosotros. Por Él fuimos perdonados. En Él somos aceptados. Ahora vamos a ir hacia ese lugar. Entonces, en segundo lugar, perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. En tercer lugar, alguien que me lea Deuteronomio 32, 35 y otro que me lea Hebreos 10, 30. Hebreos 10, 30.
Amén. Y como veíamos en Romanos 12 y 19, el Señor nos llama a que descansemos, que en Él está la justicia. Él va a pagar. Mira, yo no sé qué habrás sufrido en la vida, o si alguien te lastimó de la forma más terrible que te puede lastimar, o que alguien te robó quizás tu inocencia. Dios es un juez justo. Él pide, déjame a mí que yo interceda por ti, yo me voy a tomar tu lugar, yo me voy a hacer cargo. No lo hagas tú, no te condenes a ti mismo. Y cuando yo entiendo que de Él es la venganza, y cuando entiendo que Él va a juzgar mi causa, y que Él se va a parar delante de mí para pelear por mí, para protegerme, para defenderme, siempre y cuando yo sea sincero e íntegro y no quiera engañar a Dios creyendo, haciendo cosas malas y culpar a otro de algo que no es real. Él va a atestiguar mi causa. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, del Dios vivo. Lucas 6, 27 al 28 dice así: pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Jesús se pasó de la raya. ¿Qué te pasa, Jesús? Capaz que estaba acá un poco medio sonámbulo no, capaz que estaba medio dormido y empezó a hablar y... ¿Pudo haber pasado eso? No. Capaz que estaba ahí en la fiesta de la boda de Caná, tomó un poquito más de vino y se le mezclaron las palabras. Pero no fue así. Él dijo esto: pero a vosotros los que oís, ¿estás oyendo? ¿Estamos oyendo? ¿Están oyendo ahí desde sus casas? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Viste? Perdonar es pagar bien por mal. Perdonar es pagar bien por mal. No te hace mejor persona devolver el mal que te han hecho. Si te grita, gritarle; si te pega, pegarle; si te insulta, insultarle; si te maltrata, maltratarlo. No sos mejor, sos igual. Somos igual. Y cuando yo tengo una discusión con mi esposa y ella se pone a orar, en vez de pelear conmigo, yo me siento avergonzado. Porque para pelear tienen que haber dos. Ella siempre elige buscar a Dios. Y cuando yo veo que ella está buscando a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a pelear? Vení, Miguel, vení. Uno queda loco hablando. No, busco a Dios. Porque no debo devolver el mal con el mal. Aún con aquellos que hablan y blasfeman mi nombre. Debo orar a Dios, decir, bueno, Dios, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado? ¿Viste? Pero el instinto de venganza, yo a este lo mato. Este que habló así de mí, a este le corto el cogote. Que calumnia, que me aborrece, que me denigra. Pero dice que perdonar es pagar bien por mal. Esa es la idea de vivir en el reino de Dios. Primero dijimos, perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. Perdonar es pagar bien por mal. Tercero, y primero habíamos dicho, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Cuarto, perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Ahí volvemos a Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Pedro pensó de alguna manera que estaba siendo magnánimo. Lo que Jesús en realidad le está diciendo, debes perdonar, Pedrito, innumerables veces. No, hasta 7. ¿Qué cuenta estás haciendo, Pedro? ¿Estás tomando el libro de Amós? Me parece que no les estás interpretando bíblicamente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra de Dios.
porque tenemos que estar seguros cuál es la doctrina que estamos siguiendo. Porque muchas veces podemos confundir lo que creemos cuando no tenemos una base clara de la fe que tenemos. Y Pedro le estaba pasando eso, él estaba interpretando mal una parte de la Escritura. Lo que Jesús realmente le está diciendo es innumerables veces. Mateo 17:4, fíjate lo que dice pensando en el mismo versículo que leíamos antes. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, mirá lo que dice Jesús, perdonarle. Wow. Lo voy a leer una vez más. Mateo 17:4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdonarle. Esto es, sin importar cuántas veces peque y se arrepienta tu hermano, tú, yo, nosotros debemos perdonar. Esa es la idea. El número 7 no se impuso como un límite o la cantidad de veces que uno debe perdonar, sino todo lo opuesto. Cristo quiso decir que el perdón debería concederse de forma ilimitada. Pero no es que me voy a aprovechar, ahora voy a dejarle todo lo que yo quiera. Vení, pelón, vení, le empiezo a tratar mal. No es eso. Si alguien te perdona, debes vivir de acuerdo a ese perdón, honrando. Como un hijo de Dios vive cuando Dios lo perdonó sus pecados. Ahora, cuando yo pienso en esto, ¿viste? Cristo lo que quiso decir que el perdón debería concederse de forma ilimitada. Me imagino Jesús hablando a sus discípulos, la cara de los discípulos. ¿Tenemos que perdonar a los romanos? ¿Estás seguro? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿A estos que vienen y nos ponen de esclavos? ¿Que nos cobran tributos? Bueno, de eso tenemos nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Cuando pagamos los impuestos. Impuestos. Pero es la ley, dice, ¿no? ¿A esto tenemos que amar? Eso dice sí. Quiero ver una imagen ahora, mi amor, si la tenés a mano, para poder ir cerrando la idea. Y vamos a repatar antes de que ella ponga la imagen. Dijimos en primer lugar que perdonar, ¿sí? ¿Qué era en primer lugar? Recordar cuánto he sido perdonado. En segundo lugar, perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. Tercer lugar, perdonar es pagar bien por mal. Y cuarto, perdonar es repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Ahora, al ver la imagen, ¿la tenemos ahí? Mira la imagen si la puedes ver ahí. Yo me paro hoy aquí, miro hacia atrás a las personas que me hicieron daño. Pero voy mucho más allá atrás y miro a una persona que le hicieron o pasó el dolor más terrible que cualquier hombre pudo haber pasado en la historia. Y miro al hombre, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, colgado en esa cruz sangrienta, como describe las Escrituras, Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos curados, ¿viste? Varón de dolores. Y aún en el sufrimiento, en el dolor, en la agonía, en la decepción, en la desilusión, en el maltrato, en el destrato que estaba sufriendo por todos los hombres, el que dijo antes de ir a la cruz que debemos pagar bien y no mal, que debemos aborrecer a aquellos que te calumnian, que te persiguen, que te destratan, que te maltratan. Aquel que dijo que debemos amar a los enemigos. Él en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si te das cuenta lo que implica el perdón de nuestros pecados. El Hijo de Dios, en la cruz, sufriendo las peores cosas que un ser humano puede sufrir, grita al Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Cuando uno entiende de qué ha sido perdonado, cuando uno entiende que el Jesús que está colgado en la cruz llevaba el pecado de todos nosotros, el profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Hijo de Dios, pagó el pecado de todos nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Nunca te pusiste a pensar cuán pecador o pecadora sos? ¿Cuánta maldad hay en tu vida? ¿De dónde crees que salen los insultos, los gritos, los maltratos, la violencia? Un padre que es violento con su hijo, un hombre que es violento con su... ¿De dónde sale? De la naturaleza, del pecado. En algunos crece más, en otros se manifiesta más. El pecado destruye. Mirá a dónde lo llevó a Cristo, a morir para poder tener libertad y ser libre en Cristo. Entonces cuando un hombre, una mujer de Dios se para ante la cruz, dice, tú moriste por mí, tú cargaste mi pecado. La salvación no fue gratis, es un regalo para vos, pero a Dios le costó su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vemos al apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seas llamado Hijo de Dios. Y a veces nos olvidamos de mirar. A veces vamos mirándonos y autocompaciéndonos nosotros mismos. Tenemos que empezar a mirar la cruz, tenemos que volver a Cristo. Cuando volvamos a Cristo, vamos a mirar hacia abajo si hemos sido perdonados y Dios nos va a dar el amor y el perdón para perdonar a las personas, aún las peores cosas que nos puedan haber hecho. Porque perdonar no es que estás de acuerdo con el mal que están haciendo. Perdonar es para poder ser libre de las cadenas del pecado. ¿Por qué no miras un poquito a tu Salvador? Al actor ahí que está haciendo, no me acuerdo ahora. ¿Y por qué no pensás un poco en tu corazón? ¿Sos capaz de poder pensar que alguien que te hizo mal estaba envuelto en el pecado y no sabía lo que hacía? Quizás vos mismo estabas atado a las cadenas del pecado y les estabas haciendo cosas que estaban mal. ¿Ves? Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús está orando diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. A veces tenemos que orar así. Porque las personas que amamos quizás se van a equivocar de tal manera que no merecen ser perdonadas. Pero cuando vamos a la cruz, te mirás vos y decís, yo tampoco merezco ser perdonada por Dios. Y la Biblia dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Como Dios nos perdonó en Cristo. Qué gran desafío que es. Un verdadero hijo de Dios se llena del amor de Dios y puede por el amor que Dios le da también tener perdón para las personas que lo han herido o lastimado. Gracias a que podemos ser hijos de Dios, si recibís a Cristo como tu Salvador, yo puedo decir hoy, yo a mis 41 años, ya 41, wow, soy perdonado, soy redimido, soy reconciliado con Dios, soy aceptado en el amado, soy justo en Cristo, completamente perdonado, soy santo, soy ciudadano del cielo, soy sobre todas las cosas hijo, en mi caso, de Dios. Solo porque un día Él se paró en la cruz y dijo, Padre, perdónales. Y Dios oyó esa oración, Dios la oyó. Porque cuando Jesús resucitó al tercer día, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás hoy tengas que entender, o en esta tarde, lo que sos en Cristo. Ya vamos a ir terminando ya. Lo que soy en Cristo. Cuánto has sido perdonado. Quizás hoy sea el momento para ti de perdonar a alguien. A veces en la vida te va a tener que tocar perdonar a alguien. A mí, ya les conté la semana pasada, tuve que perdonar a la persona que me dio la vida, a mi padre. Tuve que perdonarla. Vamos a invitar a los hermanitos que puedan ir pasando. Porque al perdonar, no estamos justificando y diciendo que lo que el o la que rompió nuestro corazón está bien.
sino que al perdonar estoy rompiendo las cadenas de la amargura, el odio, de ese dolor que causó en mí. Y solo en Cristo puedo llegar a perdonar para ser libre y disfrutar de vivir la vida, dejando que Dios un día juzgue y haga lo que Él crea que es justo. Él dijo, mía es la venganza. ¡Mía! ¡Mía!, dice el Señor. ¿Y por qué esta tarde no podemos mirar hacia nuestro corazón y preguntarnos, ¿habrá alguien que tenga que perdonar? ¿Me tendré que perdonar yo mismo por haber herido a la persona que más amo? Dios quiere que te perdones y que perdones. Y cuando vos perdonás, no le estás diciendo que estás haciendo bien. Lo que estás haciendo, te estás liberando, te estás libertando de que la amargura pueda destruirte. Y quizás hoy es un día a los que nos están mirando, para que podamos reflexionar y mirar hacia adentro. ¿Habrá alguien a quien deba dejar pasar? Cuando Jesús murió en la cruz dijo, tetelestai. La deuda ha sido cancelada. ¿Ves? Él pagó mi deuda, Él pagó tu deuda. ¿Podrás perdonar a alguien? Podrás en esta tarde ahí en tu casa, quizás tomando cafecito, un mate, quizás cenando, quizás en otros lugares ya a punto de dormir. Miguel, es difícil, yo sé que es difícil. No fue fácil para mí, pero te prometo que Dios no se equivoca cuando nos dice que debemos perdonar como Él nos perdonó. Solo Cristo puede hacer eso en nuestros corazones. Solo Él puede darnos el amor suficiente para perdonar. Libérate de cualquier cosa que te esté esclavizando. Abrí tu corazón y decirle, Dios, acá estoy. Perdóname por tanta amargura en mi corazón. Quiero perdonar a esa persona que me lastimó de tal forma que me cuesta aún respirar cada vez que pienso en él o en ella o en esa cosa que me pasó. Quiero ser libre, Señor. Quiero vivir en libertad, disfrutar una comunión íntima contigo. Vamos a cerrar los ojos todos los que estamos aquí. Y si quieres en tu casa, apártate en un costado, ora al Señor. Y dile en tu corazón a Dios, aquí estoy frente a ti. Quizás hoy sea el día que debas perdonar. Porque me viene dando vuelta esta idea en la cabeza y a veces creo que ¿cómo puedo perdonar tal cosa? Yo sé que es difícil. Vaya que es tan difícil. Pero Dios te puede dar el amor de Él para poder perdonar. Él te ama tanto que entregó a su Hijo para que puedas venir a Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te ama. Él quiere liberarte. Él quiere que vuelvas a ser feliz. No permitas que el dolor, la amargura, el diablo te robe lo más bello de la vida, que es la alegría. Dile a Jesús, acá estoy. Acá estoy, Señor, acá estoy. Dame la fuerza para perdonar, no solo hoy, sino cada día. Dile en tu corazón, te necesito, Señor, sola y sola no lo puedo hacer. Y si sientes que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y hay a alguien que tengas que dejar pasar su deuda, hazlo.